Muy buenos días, martes 17 de abril, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional en este News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta. Venimos enseguida con tristes noticias en caliente. Ayer por la madrugada el gobierno nacional, en una triste noticia que ya es de conocimiento público, recibió una prueba de vida y notificación de secuestro de 2 ciudadanos ecuatorianos. Han sido secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, los narcoterroristas que lidera alias Guacho, el más buscado del Ecuador. No se conoce todavía la identidad de nuestros 2 compatriotas, aunque ya tenemos un video que el gobierno ha pedido hagamos circular, aunque son imágenes dolorosas, con el fin de poder identificarlos. Piden al presidente de la República hacer todo lo posible. Aseguran ser padre de hijos, aseguran no querer terminar como terminaron nuestros colegas periodistas. Y llega la noticia en un momento inoportuno para el país. Llega tan solo 10 horas después de que el presidente diera 10 días de plazo para que cayera alias Guacho. En los círculos de seguridad del Estado resuena ya el vivo o muerto, que ha pronunciado con todas sus palabras y sus letras el presidente Juan Manuel Santos, la canciller Holguín de Colombia, en su visita al Ecuador. ¿Complica la situación? Sí, el gobierno adelanta que no entrará en el macabro juego de la negociación de terroristas que no tienen el más mínimo interés en negociar. Aplicarán la fuerza del Estado y, citando al secretario particular del presidente y vocero del gobierno, Juan Sebastián Roldán, les van a dar caza. Si se los puede cazar o no, es el tema de mi entrevista de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Diego Salgado, ex asambleísta por el Movimiento Creo en la provincia de Pichincha y miembro de la Comisión de Exteriores y Soberanía Nacional. También muy al tanto de los temas de seguridad y de inteligencia. No se pierdan la entrevista, ya venimos. Bienvenidos, estoy con Diego Salgado. Antes de iniciar la entrevista, Carlos Caluqui me envía un comentario. Señor Boscan, disculpe, ¿y cuánto tiempo se podría dar para que devuelvan los correístas todo lo robado? Cierto, ya nos olvidamos gracias a los medios. No, Carlos, no nos hemos olvidado que han saqueado este país. Lo que estamos haciendo es darle prioridad a las vidas que están en peligro, a las vidas de nuestros compatriotas, a vidas de gente inocente que está siendo secuestrada por el crimen organizado transnacional. Si eso está mal, me disculpo, pero yo tengo prioridades por la vida, más allá de por las arcas públicas que no dejan de importarme. Bienvenido usted también, Diego. Qué gusto tenerlo por acá en momentos tan lamentables para el país. Gracias, Anderson. Feliz de estar aquí con usted en La Posta y, por supuesto, con todos los amigos que le siguen. Consternado, absolutamente consternado, despertar y conocer el anuncio de una rueda de prensa y luego escuchar al ministro Navas informar al país que hay 2 secuestrados más. Y como usted muy bien lo anota, ayer Lenín Moreno había dado 10 días a Guacho para que se entregue. Cómo se burla alias Guacho y su gente del Ecuador hoy. En menos de 10 horas de ese anuncio, como usted lo dice, tenemos 2 ecuatorianos violentados, coartados de su libertad, secuestrados. Consternado y preocupante. Antes de entrar al tema de coyuntura, revisemos el pronunciamiento del presidente. 10 días para que Guacho caiga o habrá consecuencias.
yo quisiera tener la fuerza para sonreír, por lo menos a esa declaración. Me parece a mí que el gobierno nacional no se da cuenta todavía de la magnitud del problema en el cual estamos enfrentando. Yo creo que alias Guacho y su pandilla son un grupo de narcoguerrilleros, narcoterroristas que hablan un puñado de personas de una selva colombiana que nos tienen puesto patas arriba a los ecuatorianos, principalmente al gobierno. Y aquí me preocupa algo. Yo también debo apelar a la unidad nacional. Gobierno y oposición debemos pensar qué es lo que debemos hacer. Pero, como temas de seguridad y de sentirme protegido, yo, mi familia, mi hijo de 10 años, también tiene que ver con la percepción, con el sentimiento. Pero ¿de qué unidad hablamos si los asambleístas del partido al que usted se pertenece están intentando llevar a interpelaciones y declaraciones delante del Pleno en medio de una crisis de seguridad nacional a los ministros? Mire, seguramente un anuncio también dentro de la preocupación, de la desesperación de algún amigo o amigos asambleístas de oposición. Sin embargo, no puedo compartir, no puedo pensar que debemos desviar la atención de lo prioritario hoy, que es salvar primero a estos 2 ecuatorianos secuestrados y proteger la soberanía nacional, el territorio soberano. Debemos pensar en eso antes de pretender llamar a una comparecencia y peor aún a un juicio político a uno de estos funcionarios. Pero yo le decía, más allá de esto, más allá de pensar en unidad, la percepción es realidad, dicen los gringos, y para uno estar protegido también es necesario sentirse protegido. A veces la oscuridad nos da miedo, el no entender algo nos da miedo, eso es el sentimiento, eso es la percepción, y yo no puedo estar tranquilo si tenemos de canciller a una de las mejores amigas de las FARC, miembro del Foro de Sao Paulo, que atiende los cócteles del señor Ortega, otrora guerrillero nicaragüense. No puedo estar tranquilo que el señor Navas, el oficial de Marina, hoy a cargo del Ministerio del Interior, fue 10 años vinculado al correísmo y justamente a cargo de las carteras de inteligencia, de seguridad. La última, si no me equivoco, fue el secretario coordinador de la seguridad. Por lo tanto, supuestamente, este no es un problema de ahora, es un problema de siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción del gobierno? Dar 10 días más a un conflicto que ya tenemos. El primer bombazo, si no me equivoco, fue en enero, finales de enero. 27 de enero. Entonces, han pasado más de 10 días, más de 10 semanas. ¿Qué esperamos? ¿10 víctimas? Salomé Kruger, traigan de regreso la base de Manta y quiten las leyes del microtráfico. ¿Cómo se para adelante de un reclamo como ese? Nunca fui partidario de que la base de Manta salga, peor aún. ¿Es partidario de que regrese, que es lo que importa? Mire, me gustaría encontrar la vía. Constitucionalmente está prohibido. Yo creo que ese fue uno de los pactos que tuvo el correísmo con las FARC y los otros grupos de narcoterroristas. ¿Pero cree usted que tener una base de Manta ahora nos ayudaría en algo? Yo creo que sí ayudaría. Soy partidario de que si no hay facultades y condiciones en el gobierno para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo, hay que golpear puertas. Colombia tiene 7 bases militares estadounidenses. ¿Usted cree que ha podido solucionar el conflicto armado? No, difícilmente se va a poder solucionar. Sin embargo, para nosotros no ha sido con la profundidad o con la intensidad que ha vivido Colombia una historia de más de 50 años. Para nosotros nos aterroriza, nos llama la atención, nos horroriza, nos preocupa, nos llena de miedo el conocer que nos bombardean un cuartel policial, que nos bombardean una torre en Viche, a 3 horas de la capital de la República, vía terrestre, que ahora están 5 ecuatorianos secuestrados, 3 ya
asesinados, 4 militares muertos, seguramente en combate, o perdón, fueron bombardeados cobardemente. Entonces yo sí pienso que la experiencia de Colombia, es verdad, son 50 y pico de años que están en esta pelea, en esta lucha, gobiernos como España, que enfrentó al ETA, gobiernos como el británico, el irlandés, que enfrentó al IRA, pueden ser de utilidad. Gobiernos como el israelí pueden ser de utilidad. Es decir, es muy complicado enfrentar, y menos aún en un tiempo tan corto, menos aún con falta de herramientas, de inteligencia, de logística, de infraestructura, que las Fuerzas Armadas hoy se encuentran desprevistas, sin la tecnología adecuada. Escuchaba a un experto en seguridad que ni siquiera equipos de comunicación mantienen. Esta mañana el ministro César Navas, dándole al país una de las peores noticias que nos podían dar, que es que lo peor es que todavía no hemos visto lo peor, que es que los secuestros continúan y que en esta ocasión ha caído una pareja de ecuatorianos. Aseguró: no vamos a caer en el macabro juego de la negociación. María Eugenia Gilmer le pregunta: ¿debería ser política de Estado no negociar con narcoterroristas? Yo creo Ecuador que ya negoció una vez y fracasó. Ha decidido no negociar, ¿es correcto? Yo creo que eso es correcto, eso es lo que manda la experiencia, eso es lo que mandan quienes conocen la psicología de estos grupos terroristas. El Estado ecuatoriano no se puede someter a los designios, a los pedidos, a los anhelos de estos grupos de delincuentes, porque eso sería someter a todo el pueblo ecuatoriano. Debemos, yo creo, que seguir las normas normalmente aceptadas por los estados y por la experiencia, por los estados que han vivido temas similares. Entonces, yo pienso pero no es verdad que los estados no negocian con terroristas. Estados Unidos, dirigido por Barack Obama, negoció con terroristas. Reino Unido negoció con terroristas. Israel negoció en su momento con terroristas. Quiero decir, son estados que defienden la no negociación, pero hay momentos en los que está por encima la vida de las personas como prioridad de uno. Yendo al caso puntual ecuatoriano, el caso de los 3 periodistas, ¿merecía o no negociación? Bueno, pensando en lo que terminó, en el resultado, en la conclusión, definitivamente sí. Lo que había que buscar es preservar la vida de los 3 ecuatorianos y, por supuesto, incluidos los militares, y habrá que hacer todo lo necesario por los dos secuestrados nuevos. Pero también yo creo que la parte comunicacional de este evento, de esta crisis, de parte del Estado o de parte del gobierno, no está siendo manejada correctamente. Nos permite estar en estos temas de especulación, de pensar o de decir o de compararnos, porque no conocemos la información. Yo no he visto al Comando Conjunto, por ejemplo, dar información. Siempre le escuchamos al señor Navas o al señor Zambrano, ministro de la Defensa, dar información, pero adornada con una retórica política que no permite a nosotros conocer exactamente qué es lo que está sucediendo. Porque si es que el pedido, por ejemplo, del narcotraficante Guacho es que dejemos o que despejemos la frontera sur colombiana y la frontera norte ecuatoriana, mire, yo creo que estamos atentando contra la soberanía ecuatoriana y más allá de 2 o 3 vidas en peligro, cosa que debemos respetar hasta el final. Cuidado, se me malinterprete. Sin embargo, si los pedidos son extralimitados y que ponen en riesgo la soberanía, la seguridad, la protección de los 18 millones de ecuatorianos, hay que detenerse a pensar, hay que detenerse a reflexionar y, por supuesto, pedir el consejo, pedir la recomendación. Insisto,
de instituciones y de gobiernos amigos que ya han vivido y han pasado por esta tragedia. Una de las críticas recurrentes que leo en los comentarios: saquen a la ministra de Exteriores, María Fernanda Espinosa, saquen al ministro de Defensa, Patricio Zambrano, saquen al ministro del Interior, César Navas. En cierta parte, sin el saquen, es parte de su discurso. Siento descontento en su discurso en la actuación de estos tres ministros. Es fácil decir esto está mal, lo difícil es decir cómo se hace bien. ¿Cómo se hace bien, Diego? Así es. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Por desgracia, son 10 años de correísmo, más los meses en los cuales está o sigue Alianza País en el gobierno, que han desmantelado a la inteligencia militar, la de inteligencia de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional también. Se dedicaron a perseguir a los que pensábamos diferente al gobierno actual. Esto pasa también porque no se dotó a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Pública, Policía y Fuerzas Armadas, no se les dotó de las herramientas adecuadas. Estoy pensando que después de la salida de la base de Manta, se adquirieron unos aviones no tripulados que entiendo que no están funcionando. Se adquirió, se compró, llegaron al país radares chinos que jamás funcionaron. Se compraron 7 helicópteros de rescate, de los 7 se cayeron 4, 3 están en y hay forma un de chatarra. general muerto después de denunciarlo. Hay general muerto, y estamos ahora enfrentando, o por lo menos se conoce que estamos enfrentando a estos grupos de delincuentes, narcotraficantes y narcoterroristas. Pero, puntualmente, Diego, ¿qué espera que haga el ministro de Defensa? ¿Qué espera que haga la canciller? ¿Qué espera que haga César Navas? Yo creo que solos ninguno es capaz de hacer absolutamente nada. Pero ¿qué espera el señor presidente de la República de formar un consejo de seguridad en donde se incluyan expresidentes de la República, en donde se incluyan exministros? ¿Se puede incluir ahí al expresidente Rafael Correa? Yo creo que no, porque él sería el soplón. Todo lo que se resuelva en este consejo, él iría a contar. Pero es que volvemos a lo de siempre. Y a los narcoguerrilleros. Exigimos que se converse, pero escogemos con quién. No escogemos, es mi parecer el que Rafael Correa, hoy cuestionado por sus relaciones oscuras, justamente con estos grupos terroristas que estamos hoy combatiendo, no puede estar ahí. Además, estoy seguro que no se atreve a venir. Vamos por ahí, invitémosle a ver si viene. Pero yo sí pienso que debe haber un frente de expertos en estos temas. Y si es que no hay en el Ecuador, insisto, ¿por qué no pedir auxilio a los propios Estados Unidos, sí, al gobierno británico? En eso coincidimos plenamente. Malhadado por el tema de Assange. Una pregunta: ¿qué le sugiere al gobierno para poder recuperar los cuerpos de los periodistas? ¿La prioridad debe ser recuperar los cuerpos o eliminar a estos terroristas? Lo pregunta Mónica Velázquez, que es la pregunta más importante porque es mi esposa, que si no la contesta me hacen dormir en el sofá. Mire, por supuesto que debemos respetar a las familias de los caídos. Yo creo, desde el lado humanitario, que la prioridad es recuperar esos 3 cadáveres para que sus familiares por lo menos sientan cierta paz y tranquilidad, si es que cabe. El problema es que eso no depende del Estado ecuatoriano. Así es. Depende de la voluntad de los terroristas. Así es. Y fíjese, el canciller Zuquilanda, el ex canciller Zuquilanda, cuando había estado en sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos contaba que tuvo que vivir la entrega de cadáveres de los guerrilleros del M-19 que cayeron en el secuestro de Naín Isaías en Guayaquil en los años 80, y para que puedan recuperar los cadáveres los guerrilleros del M-19, inclusive habían hecho estallar granadas en la embajada, en la sede de la Embajada del Ecuador, sí, en Colombia, en Bogotá, y no estamos lejos entonces que estos terroristas, pues como lo han hecho, ya la revista Plan B nos trae algunas noticias sobre el tema, esa información, ¿no es cierto? Sí, que ya están amenazando también atacar a las ciudades. Entonces, estoy de acuerdo, no depende del gobierno el que se nos entreguen los cadáveres, pero por supuesto que también
el gobierno tiene que agotar todas las vías para hacerlo. Está la Cruz Roja Internacional involucrada. Entiendo que inclusive la Iglesia Católica Ecuatoriana ha pedido, o sea, el problema allí es que todos tienen la voluntad de recuperar los cuerpos, menos los terroristas. Pero justamente tenemos que entender el tipo de guerra en la que nos están metiendo estos grupos de delincuentes narcoterroristas. Si es que el Estado ecuatoriano, representado por el gobierno nacional, no habla con franqueza y claridad, y lo debió haber hecho desde el inicio, no con tibiezas. El señor Correa les había tratado como un grupo beligerante, cuando sabemos que son asesinos, son narcotraficantes, son secuestradores. Entonces, el gobierno de Lenín Moreno, que es simplemente la extensión de Alianza País, ese es el que gobierna, tampoco está haciendo lo correcto, tiene que enfrentar. Y para eso hay que prepararse. Claro, esto es una crisis que no había vivido el país. Mauro, yo entiendo cuáles son las debilidades. Primero, la falta de experiencia. Segundo, la falta de infraestructura, la falta de equipamiento adecuado, la falta de inteligencia en estos temas. Mauro Gudiño tiene una pregunta tremendamente válida. ¿Cuál es la diferencia entre los periodistas secuestrados y la pareja secuestrada ahora, si son vidas que el Estado debe proteger? ¿Por qué con unos está bien negociar y con los otros ya no? Yo no he dicho que con ninguno está bien o mal. Yo he evitado emitir juicios de valor, porque se tratan de seres humanos, se tratan de ecuatorianos vejados y secuestrados por delincuentes. Sin embargo, insisto, el Estado ecuatoriano puede llegar hasta ciertos límites, porque al negociar y al aceptar las peticiones, las solicitudes de estos grupos delincuentes, podemos poner en riesgo no solamente a dos vidas humanas que son valiosísimas, que hay que rescatarlas y rescatarlas con vida, pero puede poner en riesgo miles de vidas, comenzando desde quienes están habitando las fronteras y entrando en el país y en el continente. Insisto, ya hay medios de comunicación que nos dicen, que nos informan que estos delincuentes han amenazado a las ciudades ecuatorianas. Entonces no estamos enfrentando a una pandilla callejera o a una pandilla de barrio, estamos enfrentando a narcoterroristas, a gente, a grupos que tienen millones de dólares, y con esos millones de dólares no solamente pueden hacer detonar una bomba en un cuartel de policía en San Lorenzo o en una torre en la parroquia de Viche, en el cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas, sino que pueden llegar a mayores, como la historia ya nos ha contado en el vecino país de Colombia. Una crítica que ha empezado a surgir en el correísmo. Le leo un tuit de Pamela Aguirre, ella es parlamentaria andina, representante del ala dura del correísmo. Por más de 60 años, Ecuador mantuvo neutralidad en el conflicto colombiano. Sin importar el mandatario en el poder, se mantuvo esta decisión como política de Estado, e independientemente de su ideología, siempre se mantuvo la posición. Es cierto, para comenzar, Ecuador siempre estuvo claro en que no podía entrar en el conflicto colombiano. Hoy ha entrado. ¿Podía evitarlo? Mire, yo no creo que deberíamos darle respuesta a esta señora o señorita, porque para comenzar, el delito, la crisis comienza en territorio ecuatoriano. No podemos esconder la cabeza en la tierra. La primera bomba que detonó y que los ecuatorianos nos enteramos fue en San Lorenzo, provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Entonces los correístas del ala dura deberían ponerse a leer. No es que el Estado ecuatoriano se metió en territorio y con la soberanía colombiana, por favor, no es así. No puede ser de otra manera viniendo de esta señora. Esto se dio en territorio ecuatoriano. Los primeros muertos fueron militares ecuatorianos en territorio ecuatoriano. Los 3 secuestrados fueron quiteños que salieron de la capital de la República, del comercio hacia la frontera en territorio ecuatoriano. Inclusive, alias Guacho, dicen que su nacionalidad es ecuatoriana.
Entonces, bueno, que no nos quieran eso, desreír. Bueno, sin embargo, el extranjero entonces, o de donde sea el delincuente, se metió a territorio ecuatoriano a secuestrar aquí, en el Ecuador, a ecuatorianos, a compatriotas, periodistas, y asesinaron a 4 militares. Sebastián Jauregui, no tenemos recursos, ni inteligencia, ni militar, ni policial para enfrentar a esta gente. Así que la decisión de enfrentarlos, o tratar de enfrentarlos, ¿va a ser mejor o va a empeorar las cosas? Mire qué pregunta tan compleja, porque no deja de ser realidad. Yo no estoy muy seguro cuántos son los efectivos policiales hoy por hoy, pero no deben ser más de 50,000. Y simplemente para graficar, son 50,000 policías nacionales. Para graficar, hay más de 150,000 guardias privados, justamente porque la ciudadanía se siente desprotegida, porque no es que nos sobre el dinero a los edificios, a los negocios, a los condominios para pagar a un guardia de seguridad, sino que no nos sentimos protegidos por el Estado ecuatoriano, que esa es una de sus grandes responsabilidades. Hemos dicho, el señor Jauregui tiene de absoluta razón, no tenemos radares para detectar vuelos, no tenemos helicópteros, no tenemos, de acuerdo a un experto, ni siquiera tenemos un equipamiento de comunicación adecuado, con tecnología actualizada, para comunicarnos entre los diferentes puntos de las Fuerzas Armadas. Por eso yo insisto, tenemos que apelar a los buenos amigos, que inclusive el correísmo, mi estimado Anderson, se preocupó por hacernos a un lado. Tenemos el caso Assange, el caso Snowden, el caso del conflicto con Colombia, cuando se dio el bombardeo de Angostura. Países que pueden ayudar a recuperar o actualizar la inteligencia militar para enfrentar este tipo de delincuencia. Y vamos más allá. La delincuencia actual no solamente es el narcoterrorismo, está la trata de personas, están los delitos cibernéticos. Me pregunto, ¿los ecuatorianos estamos en capacidad de enfrentar aquello? Acaba de salir una noticia, o por lo menos yo me acabo de enterar, que la negociación entre las autoridades del Estado ecuatoriano con estos delincuentes ha sido vía WhatsApp. Es decir, ni siquiera hay vías seguras. La vía no la escogerá el gobierno, la escogerán los delincuentes, ¿no? Seguramente seguimos haciendo o sometiéndonos a lo que los delincuentes nos dicen. Pregunta Pablo Arturo Pareja: ¿Guacho actúa solo o hay alguien atrás? Él es solamente un brazo ejecutor. Esto nos da oportunidad para hablar de la investigación brillante y profunda que ha realizado Plan B, dirigida por el siempre querido Juan Carlos Calderón, sobre los muchos tentáculos que tiene la organización delictiva de Guacho, sus contactos con alias Gerald, a quien se conocía como el Pablo Escobar ecuatoriano, y con carteles de la droga mexicana. Pregunta puntual, Diego: ¿muerto Guacho se acaba el problema? Yo creo que no. Nosotros hemos visto que muerto el mono Jojoy, después del bombardeo en Angostura, que cabe decirlo, nos recordaremos que hubieron ahí unas muchachas, unas jóvenes universitarias mexicanas que salieron en turismo guerrillero desde Quito, la capital de la República, después de un evento del comunismo universal o de la izquierda universal, y habrá que ver. Se hizo en la Casa de la Cultura, dicen que organizada por la comandante Pelos, por la señora embajadora del Ecuador en Cuba, y auspiciada inclusive por el municipio de Quito de ese entonces. Habrá que ver, habrá que profundizar en aquello. Hubo el bombardeo, existió el bombardeo, se dio el bombardeo, murió el mono Jojoy, y vemos que los delincuentes siguen en su organización, siguen activos. Entonces yo no pienso que el señor Guacho, o como se le llame a este hombre, actúa solo. Por supuesto que no. Yo creo que debe tener algunos jefes que seguramente ni él los conoce. Habrá que ver. Esa es la parte fundamental, Anderson. ¿Cómo se pelea contra un enemigo que no se conoce, Diego? Ese es el grave problema. ¿El Estado ecuatoriano conoce contra quién estamos peleando?
Me parece que no, después de las declaraciones del señor presidente de la República ayer, que le da 10 días a Guacho para que entregue los cadáveres. Guacho se debe estar revolcando de la risa. En 10 horas secuestró a 2 ecuatorianos más. Entonces, no soy yo, como ciudadano simple, el que debe saber contra quiénes estamos peleando. Es el gobierno nacional el que tiene que advertirnos. Y ahí tiene que actuar, y perdónenme que me meta en esto, ahí tienen que actuar los 224 alcaldes de las ciudades, de los cantones del país, que les exige la ley armar consejos de seguridad con Fuerzas Armadas, con policía, bomberos, defensa civil, con todos los actores de la seguridad para proteger a la población ecuatoriana. Tengo la impresión, Anderson, que no sabemos contra quién estamos peleando, a qué nos estamos enfrentando. Yo recuerdo entre sueños cuando el conflicto con el Perú, el conflicto fronterizo, que eran obviamente entre dos hermanas repúblicas, Ecuador y Perú, pero cómo se manejó la comunicación, que dio lugar inclusive a reconocimientos internacionales, a premios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sale a las 6 de la mañana el señor Navas a advertir nuevamente a alias Guacho que no sabe con quién se ha metido, que ha escogido mal a sus enemigos, que el Estado ecuatoriano no permitirá que esto suceda y que le dan 10 días más. Llevamos 3 meses pues, de lo que se conoce, Anderson. Vamos 3 meses de lo que se conoce. Y habrá que ver lo que usted decía o leía, todos estos alias Gerald, por ejemplo, o comandante Pelos, o comandante Juan, ¿en dónde están? ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Qué importancia tienen en un gobierno de Alianza País y en este actual gobierno de Alianza País? Todo eso tenemos los ecuatorianos. Está haciendo cita directa usted a Gustavo Larrea, ¿no? A él creo que se refería el señor Jojoy al hablar de comandante Juan, ¿sí? Fue el primer ministro de gobierno de Rafael Correa y entiendo que es muy allegado a Lenín Moreno. Son temas para no permitir la especulación de los medios de comunicación, de ciudadanos interesados en estos temas. Es fundamental y necesario que el gobierno nacional, además del Consejo de Expertos en Seguridad y Protección, arme una verdadera vía de comunicación transparente y profesional, no con políticos, que los políticos hagan política, pero los comunicadores empiecen a informar exactamente lo que está pasando, por supuesto. Solo una precisión, sin detalles, Diego, de seguridad. Una precisión solamente nos la hacen llegar Rodolfo Ibáñez y Franklin Vega, una corrección tremendamente válida. En Angostura no muere el mono Jojoy, sino el comandante Raúl Reyes, segundo al mando de la FARC. En ese entonces todavía no estaba muerto. Pero al señor Marulanda, sí hubo una confusión, es Reyes el que muere, así es. Sí, totalmente válido y muchas gracias. Muere el segundo a bordo. El gobierno ha prometido la desclasificación del material de la negociación de los periodistas. ¿Ayuda o no ayuda? Mire, yo creo que ayuda a transparentar lo que está sucediendo, pero también debemos entender los ecuatorianos que cuando habla de desclasificar informar las actividades del gobierno para enfrentar a este grupo de delincuentes, tenemos que entender que no todo saldrá y no puede salir por seguridad, por protección de nuestros agentes, de nuestras tropas, de nuestros oficiales de la fuerza pública, de la estrategia, si es que existe. No se puede conocer los detalles y creo yo que quienes estamos solicitando que se comunique, que se informe, no estamos llegando hacia allá. Yo no quiero saber la estrategia de guerra, porque es una guerra. No quiero saber la estrategia de guerra, sino que quiero saber, por ejemplo, contra quién estamos peleando, contra qué nos estamos enfrentando, en dónde están. Porque hay una declaración escandalosa de la semana pasada en un canal de televisión. La asambleísta Arregui, de Alianza País,
Marcia Regui. que dice: ¿de qué nos asustamos o de qué nos preocupamos si todos sabíamos o todos sabemos que los terroristas venían a descansar y a curarse en Quito, en los hospitales de Quito? Mire, entonces los colegas asambleístas creo que deberían profundizar por ahí. La señora Regui no tiene una función en la seguridad nacional en este momento. ¿Por qué no le invitan a conversar públicamente a la señora y que nos cuente al pueblo ecuatoriano qué sabe, por dónde llegaron? Muchos ecuatorianos que nos están escuchando y viendo en este momento, Anderson, dirán: carajo, qué suerte, yo estoy pidiendo desde hace un año un turno en el hospital del IES y hasta ahora no me dan, pero sin embargo los guerrilleros llegaban a descansar y a curarse en los hospitales del Ecuador. Entonces, más allá de estar pensando en este momento de enjuiciar políticamente a quienes están en funciones, y yo creo que hay que preocuparse de estas declaraciones. Usted fue un opositor radical durante la legislatura pasada, Diego. Creo que lo sigue siendo sin ser legislador. ¿Cuál es el rol que espera de la oposición en concreto? Mire, yo creo que la oposición en este momento debe ayudar a que se transparente, insisto una vez más, que se transparenten las acciones del gobierno. Insisto, no la estrategia de guerra, no los detalles de que en dónde está el campamento militar o en dónde está la misilera o en dónde está el helicóptero. Insisto, por favor, que no se me malinterprete. La oposición tiene que unir esfuerzos, presionar para que el gobierno actúe, para que las administraciones y las autoridades de nuestras ciudades y en nuestras provincias actúen. Y si es que, por supuesto, tienen ideas que vengan de la experiencia, del conocimiento, de la instrucción, pues aportarlas sin miramientos, sin cálculos políticos. Yo creo que no podemos quedarnos callados como oposición, no debemos quedarnos callados como oposición. Debemos decir nuestra verdad, pero debemos tener un límite. No podemos buscar en este momento hacer una demostración política, y peor aún, al frente de los miembros del gabinete, al frente de seguridad y de relaciones internacionales, a los miembros del gabinete que están a cargo de estos asuntos. Y esa es otra cosa, y esa es otra duda. ¿Realmente están a cargo los ministros y secretarios de Estado? ¿Está a cargo en este caso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Está a cargo en este caso el comandante de la Marina, al tratarse de una zona costanera como San Lorenzo? ¿Quién está a cargo de las acciones militares? ¿Qué pasa con el comandante de la policía? ¿Qué pasa con los jefes de la policía en Esmeraldas y en los diferentes cantones? ¿Qué pasa con el jefe de la policía del Distrito Metropolitano de Quito? ¿Está preparado o preparándose para posibles ataques? No podemos hacer de oídos sordos las amenazas que nos hacen estos delincuentes a las ciudades del Ecuador. Un mensaje final, Diego, se nos acabó el tiempo de la entrevista. ¿Optimista o pesimista en que vamos a salir de esta? Los ecuatorianos somos solidarios, hemos demostrado que para enfrentar este tipo de problemas, este tipo de crisis, nos unimos sin medir posiciones políticas ni de otra índole. Por lo tanto, por la ciudadanía, por el pueblo ecuatoriano, estoy seguro que sabremos enfrentar el problema, sabremos salir. Pero sinceramente espero que el gobierno y las autoridades del Estado ecuatoriano estén a la altura para poder responder y enfrentar esta grave crisis de seguridad que tenemos hoy. Ha sido un gusto tenerlo como invitado, Diego. Mío, esta es su casa. Gracias a ustedes por conectarse, sus preguntas, sus comentarios, pero sobre todo gracias por compartir los contenidos de La Posta. No tienen idea de cómo nos ayudan. Enseguida mi conclusión del punto final.
Hace 2 años, cuando un terremoto sacudió a este país, un 16 de abril del 2016, entendí por qué quería quedarme en Ecuador el resto de mi vida. Me voy a quedar en Ecuador el resto de mi vida porque cada vez que la tragedia golpea a este país, lo más bondadoso, lo más racional, lo más humano de cada uno de ustedes se impone. Y así, en medio de la adversidad, construyen un mejor país. No uno perfecto, uno mejor. No dudo que ahora que la tragedia vuelve a golpearnos, nuevamente arrebatándonos vidas, esta vez en manos de terroristas, lo mejor de este país se va a imponer nuevamente. Y a los ataques cobardes de los narcoterroristas, que atacan a la libertad cuando secuestran periodistas, que atacan al patriotismo cuando matan soldados, que atacan al derecho que tenemos de vivir en paz cuando secuestran civiles, lo vamos a enfrentar como país. No significa esto que lo vamos a enfrentar con un solo pensamiento y una coincidencia plena. El gobierno ha hecho un llamado a la unidad, yo creo que la mayor parte del país está respondiendo. El gobierno requiere unidad, sí, pero los ciudadanos merecen seguridad, los ciudadanos merecen tranquilidad y los ciudadanos merecen que se les diga la verdad. Si ese es el camino, vamos todos por la misma vía. Es la vía de un Ecuador de paz, un mejor país. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde Sweden Coffee de la Plaza Foch.